Ilenia Medina, se estudia quitar nacionalidad a dirigentes opositores. Ilenia Medina, diputada por el partido PPT a la Asamblea Nacional, AN, electa en 2020, aseguró durante una entrevista que hay un grupo de gente que ha propuesto hacer reformas a la Constitución Nacional, entre la que destaca despojar de la nacionalidad a dirigentes opositores por tener conductas reprochables y criminales. Durante el programa de corte oficialista Hablando Claro, la parlamentaria aseguró, hay un grupo de personas que quiere proponer que la Constitución tenga reformas importantes, como por ejemplo, que esas conductas reprochables, criminales de estos personajes, dirigentes opositores, signifiquen que quede por escrito la pérdida de la nacionalidad. Esta fue su respuesta cuando el entrevistador le preguntó si estaría de acuerdo con un instrumento legal para que figuras opositoras reciban amnistía, ya que ella asegura que el gobierno se la ha dado a muchos que han reincidido en esas conductas para ella reprochables. Aunque apoya la medida de quitar la nacionalidad a figuras opositoras, también cree que hay que llevarlos a juicio. Adelantó que la posible reforma se basaría en que las conductas criminales de estos personajes signifiquen, y que quede por escrito, la pérdida de la nacionalidad. España busca la gobernabilidad ante un panorama de bloqueo político. Con la gobernabilidad de España en suspenso luego de los resultados de las elecciones generales de este domingo, los partidos con más votos, el conservador PP y el socialista PSOE, comienzan a buscar apoyos para poder acabar con el bloqueo político que abocaría al país a una repetición electoral. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, fue el ganador de los comicios, con 136 escaños, pero no alcanzó la mayoría suficiente para gobernar, establecida en 176 diputados, ni tan siquiera sumando los 33 de la formación de ultraderecha Vox, una victoria amarga que deja el camino abierto a los socialistas, aunque tampoco lo tienen fácil. El presidente del gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, aspira a reeditar la coalición de izquierdas que lo llevó al poder en la última legislatura, pero para ello deberá unir a sus 122 diputados, los de la coalición Sumar, 31, más los de una amalgama de partidos regionalistas e independentistas. Entre ellos serían los secesionistas catalanes de JxCat, la formación encabezada por el expresidente regional de Cataluña Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española en Bruselas, los que tendrían la llave para la gobernabilidad, aunque este partido ya dijo hoy que su apoyo no será gratis. Precisamente este lunes, la Fiscalía Española pidió la activación de una orden europea de búsqueda y captura contra Puigdemont, a quien recientemente el Tribunal de Justicia de la UE retiró la inmunidad como europarlamentario. La Fiscalía solicita a la justicia española que actúe contra él y contra el exconsejero catalán Antoni Comín por un delito de malversación, que acarrearía pena de prisión de entre 6 y 12 años por la elevada cuantía de los fondos que presuntamente habrían desviado. Sánchez está convencido de poder formar un gobierno. Pero Sánchez no prevé una repetición electoral y está convencido de que la democracia española encontrará la fórmula para poder formar gobierno. Esa es la intención que el líder socialista transmitió este lunes a los miembros de la ejecutiva de su partido, reunida para analizar los resultados electorales y valorar los posibles escenarios futuros. A pesar de quedar en segunda posición en los comicios, el PSOE logró 2 escaños más que en 2019, lo que para Sánchez significa que España ha dicho no a la involución y a los retrocesos, en referencia a un hipotético acuerdo entre el PP y Vox para gobernar. España es hoy una referencia en Europa y el mundo, dijo el presidente del Ejecutivo español en funciones sobre el freno que los españoles pusieron a la ultraderecha al acudir a las urnas. Viene del lago de Maracaibo y es un olor a muerte que nadie soporta. A las 3:45 p.m. los realistas abrieron fuego y a las 2 horas ya se había decidido la acción en favor del general José Prudencio Padilla, comandante de la escuadra venezolana. Era el 24 de julio de 1823 y en el estrecho del lago de Maracaibo se estaba dando una batalla naval entre realistas y patriotas. 10 días después, el 3 de agosto, el capitán general de la provincia de Venezuela, Francisco Tomás Morales, capituló ante el general de brigada Manuel Manrique, comandante de las fuerzas de tierra. El día 5 la corona española salió definitivamente del territorio que había colonizado, después de una revolución independentista que había durado 15 años. Las líneas anteriores son apenas un resumen de lo que sucedió hace hoy 200 años, la derrota de la corona española después de una larga noche. El oficialismo aprovechará la ocasión, claro, para insistir en la idea de que los venezolanos tenemos patria y que quienes dirigen los destinos de este país reciben inspiradores efluvios divinos de Manrique y Padilla, entre otros, por cuya gesta guerrera se tiñeron las aguas de sangre hasta la orilla en la épica batalla, como reza la letra de Santa Rosa, compuesta por Firmo II Rincón.
Quizás, solo quizás, a los ciudadanos de este país nos puede servir este recuerdo histórico para cohesionarnos más como nación y afincarnos en la idea de que la provincia venezolana del siglo XIX pudo sacarse de encima un dominio que colonizó de todas las maneras posibles. Que para muchos sirve la historia. Para los zulianos, particularmente para los zulianos, la conmemoración de estos 200 años tiene un sabor agridulce. Más agrio que dulce porque sabemos que detrás del cortinaje de los fuegos artificiales que posiblemente se enciendan para celebrar la victoria definitiva sobre la corona española, están los fuegos fatuos emanados de un cuerpo de agua saturado y rendido por la putrefacción. El lago de Maracaibo, el escenario de la batalla naval, hoy muere por una muerte cantada hace años. Este espejo de agua perdió su condición de oligotrófico, de cuerpo sano, y pasó a ser un lago eutrófico, enfermo, desmayado en su propia intención natural de recuperarse. Poco a poco la naturaleza muerta ha venido conquistando la salud del más grande lago de Sudamérica. El lago tiene varias fuentes de contaminación, y dos de ellas han sido muy determinantes para la insalubridad de las aguas lacustres, los derrames petroleros y las descargas de aguas negras, residuales, domésticas e industriales, provenientes de las empresas y de los hogares de toda la cuenca. La industria del llamado oro negro, que crecía y crece sin obstáculos en el país, se fue adueñando progresivamente del lago de Maracaibo desde que instaló allí la primera torre para la extracción de hidrocarburo, el 25 de julio de 1923. La historia se ha repetido incansablemente hasta hoy, cuando 25.000 kilómetros de tuberías petroleras se encuentran en el lecho del que alguna vez fue eje y motor de la vida de la cuenca. Todo ese engranaje o infraestructura es el responsable de los recurrentes derrames petroleros que se han sucedido hasta estos días. El otro fardo que le resta vida al cuerpo lacustre son las aguas negras. Casi todo este contenido residual llega al lago sin limpieza previa, porque las plantas de tratamiento no son suficientes o no funcionan o lo hacen a medias. Este tema es parte de esa caja negra informativa que tan celosamente guarda en la actualidad el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, ICLAM. Cuando en esas aguas negras hay excesiva cantidad de nitrógeno y fósforo, los llamados nutrientes, que están presentes porque en nuestros hogares utilizamos productos químicos para la limpieza, crecen en el lago millones de algas verde-azules, que forman una capa verde o nata, conocida también como verdín, lo cual evidencia la eutrofización del cuerpo lacustre. Esas aguas residuales van cargadas de microbios, tales como bacterias, virus, parásitos y hongos, capaces de producir hepatitis, polio, amibiasis y gastroenteritis, entre otras enfermedades. Pese a la caja negra, pudimos conocer hace unos años que al lago se descargan de forma directa un aproximado de 10.000 litros de aguas negras cada segundo, lo que equivale a 36 millones de litros cada hora, y de forma indirecta, a través de los ríos, el lago recibe 13.000 litros cada segundo, es decir, 47 millones cada hora. Toda esa descarga millonaria les resta un promedio de 122 toneladas diarias de oxígeno a los seres vivos que habitan en el lago de Maracaibo. Esta penosa realidad se debe a que los microbios utilizan el oxígeno cuando consumen los desechos o materia orgánica presente en su entorno, y cuando escasea ese vital elemento comienza la putrefacción del medio acuático. El deterioro del espejo de agua maravino fue tejiéndose poco a poco desde los primeros años del siglo XX, es verdad, pero en la última década o en los últimos 15 años se ha consolidado una fase mortuoria en la que el lago no ha dejado de lucir su peor rostro. Zonas ennegrecidas debido a los derrames de petróleo, sectores dominados por el verdín y franjas costeras convertidas en basurales y en pequeños pantanos. Mientras el lago muere de muerte no natural, arropado con una indiferencia que apenas logran ocultar las frases tendenciosas y apenas silvanadas del poder, los habitantes de la cuenca, sobre todo los zulianos, nos sentimos fracturados en nuestra desesperación, porque un lago enfermo acaba con la salud y la economía de la propia cuenca, le resta posibilidades turísticas, económicas y recreacionales a la región. Esas aguas lacustres con el verdín de hoy son un espacio fantasmal que encuentra espejo en el Guernica de Picasso. Solo así, mirándose en ese lienzo de la angustia, entienden, lago y habitante, el horror de estas horas. ¿Por qué horror? Porque nos han quitado todo lo que puede caber en la palabra bienestar. El ciudadano muere de desesperación por los 14 años ininterrumpidos de cortes de luz, las recurrentes ausencias de agua, gas y gasolina. Es Guernica en el Zulia. Nos han quitado todo. Hasta el lago. Cierre de postulaciones. Las elecciones primarias serán con 13 candidatos. La Comisión Nacional de Primaria, CNP, informó a través de un comunicado que cerró el periodo de sustituciones o retiro con la salida de un aspirante.
Serán 13 los candidatos que se enfrentarán en la elección de opositores pautada el 22 de octubre de este 2023. La CNP detalló este 24 de julio que durante el periodo de sustituciones ordinarias o retiro de postulaciones con efecto en boleta, el candidato José Rafael Hernández Pérez notificó su retiro, específicamente el 20 de julio, por intermedio de una carta de renuncia. Estos son los candidatos que irán a las primarias: Andrés Quelique, Andrés Velázquez, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Vivas, Delce Solórzano, Freddy Superlano, Gloria Pino, Enrique Capriles, Luis Farías, María Corina Machado, Roberto Enríquez, Tamara Adrián. Aunque todavía se pueden formar alianzas o retirar candidaturas, estas acciones no tendrán efecto en los instrumentos de votación.